Romanos 8, 15 a 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos para poder abrir tu palabra otra vez para escuchar tu voz. Te pedimos que tú nos hables, que tú nos concedes orejas para oír lo que tu Espíritu está diciendo a las iglesias hoy. En el nombre de Cristo te lo pedimos todos. Amén. Bien, en esta porción de Romanos 8, el apóstol está enseñándonos de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos ha enseñado que todos los creyentes están en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en ellos. Es como un hermano puso, es como un aire, un pájaro. Vuela por el aire, está en el aire, pero a la vez el aire está dentro del pájaro. Y así con los creyentes, el Espíritu Santo es el aire que respiramos espiritualmente. Somos sumergidos en Él y amor en nosotros. Y luego el apóstol nos enseñó que los que son dirigidos por el Espíritu ponen a muerte la carne, las obras de la carne. Su obligación no es obedecer los deseos pecaminosos de la carne, sino es obedecer al Espíritu Santo. Y hacer morir a los deseos de la carne no es algo que podemos hacer en nuestros propios esfuerzos, nuestras propias fuerzas, pero es algo que necesitamos buscar hacer con la ayuda de Dios. Y esto es la batalla de la fe, es dominar el yo y vivir por Cristo a pesar de las tentaciones y las tribulaciones en el mundo. Y más cerca que seguimos a Jesús por el liderazgo del Espíritu Santo, más que y más celoso que somos para dominar la carne, más que vamos a oír el testimonio del Espíritu Santo, afirmándonos que somos hijos de Dios. Y hacer morir la carne fue lo que enfatizaba yo en el último mensaje. Entonces hoy mi deseo es poner el énfasis en nuestra adopción como hijos de Dios. Porque esto es algo muy importante entender y saber, porque es otra manera en que Dios manifiesta su amor a nosotros. Y me gusta la idea de adopción, como ver nuestra relación a Dios así, porque esto representa su amor, representa que nosotros no merecemos, pero a la vez que nos incluye en su familia y nos ama como niños. Yo leí una buena definición de adopción, que es un hecho legal, un trato legal, donde una persona es hecho miembro de una familia. Y normalmente es una familia en que no fue nacido. Y como
dije, esto habla del amor grande que Dios tiene por nosotros. Porque Él nos adopta porque nos ama. Y escoja amar a los que hace suyos. Cuando adoptamos, estamos hablando de alguien que no está adoptado normalmente, digo, alguien que no está nacido normalmente en la familia. Cuando un hombre y una mujer conciben y tienen un hijo, nosotros entendemos que tienen una obligación. Y ojalá que también tienen amor y están alegres de tener el hijo. Pero cuando hablamos de papás que adoptan a un hijo o una hija, no tienen ninguna obligación. Es hecho libremente. Yo sé que muchos van a casas de huérfanos y cuando encuentran uno que les toca el corazón, adoptan a este hijo. O algunos ni aún conocen, nomás ponen sus nombres en un registro y cuando reciben una llamada, tenemos un bebé que necesita papás, ellos dicen sí, tráiganlo a nosotros y así. Pero en cada caso, están escogiendo amar a un niño que antes no conocían. Yo leí no hace mucho, de que alguien fue a una casa de huérfanos y encontró un bebé con bastantes defectos para que se sabía que no iba a poder vivir una vida normal. Y esto tocó su corazón y adoptaron a este niño sabiendo que iban a pagar muchos gastos medicales y todo, pero Dios puso en su corazón amar al bebé y lo hicieron suyo. Dios sabe lo que somos, sabe todos nuestros defectos, pero en compasión nos ha mirado y ha libremente escogido amarnos. Y entonces, para cada uno que está en Cristo, nos ha adoptado y ha hecho parte de su familia. No por compulsión, no por obligación, solamente por amor libre. Entonces, nuestra opción es basada en quién Dios es y no en quiénes nosotros somos. Es basada en cuánto Él ama y no en cuán buenos somos nosotros. Y en esa opción establece una relación con nosotros. Y para manifestar esto nos da el espíritu de adopción. Y creo que mencioné el domingo pasado que en el original, cuando habla del espíritu del hombre y el espíritu de Dios, no hace cambio de letra entre minúscula y grande. Entonces es por interpretación decidir si estamos hablando del Espíritu Santo o de un espíritu de otro. Pero aquí parece que es mejor traducirlo como el Espíritu Santo es un espíritu de adopción. Porque es el Espíritu Santo, como vimos, que testifica con nuestros espíritus que verdaderamente somos de Dios. Y que nos ha amado y nos ha incluido. Y el contraste es entre ese espíritu de adopción y un espíritu de esclavitud a temor. Si nosotros no conocemos a Dios como un Padre amoroso, servimos en temor y pensando que me va a pasar si hago esto y esto y esto. Pero si entendemos que Dios es un Padre amoroso
que sabía todo de nosotros antes de que nos adoptó. Y nos escogió para su familia antes, sabiendo todo lo que somos. Entonces no vamos a temer que nos va a rechazar de su familia, descubriendo algo que no había antes. Vamos a saber que su amor es más grande que todo nuestro pecado. Y por eso, una obra del Espíritu Santo es asegurarnos de corazón de que somos adoptados por Dios y amados por Dios, y por eso tenemos un lugar permanente en su casa. Si nosotros tropezamos, es cierto que Dios nos va a corregir, como un papá bueno corrige a sus niños. Pero no hay temor de que nos va a rechazar y sacar de su familia. Y al otro lado, nosotros manifestamos nuestro agradecimiento por su adopción, por perseverar en la fe a pesar de sufrimientos, como dice en el versículo 17. Si es que padecemos juntamente con Él. Los que son adoptados, los niños, tienen que aceptar la disciplina de sus papás si la nueva familia va a funcionar. Y yo he visitado, algunos de ustedes conocen los hermanos Tate, que vienen con las escuelas del verano. Han adoptado bastantes niños, no recuerdo cuántos, y han hablado a nosotros de algunos de sus batallas en convencer a los niños que son parte de la familia y tienen que respetar a las reglas de la familia y todo esto. Pero con tiempo sí lo han hecho. Y cuando entramos en una nueva situación hay que hacer ajustes. Y así Dios va a disciplinarnos, pero es para que podamos seguir en la familia, unidos, para que la familia pueda funcionar. Y hay que recordar, Jesús, el Hijo natural, si podemos decirlo así, tenía que aprender disciplina y pasar por sufrimiento. Entonces, si fue así por Él, también por nosotros. Yo creo que cuando habla del espíritu de adopción, también está hablando de la obra del espíritu en el proceso de adoptarnos. Porque ¿cómo nos adopta a Dios? Primero, el Espíritu Santo nos da orejas para oír el Evangelio. La mayoría de nosotros, yo creo, oyeron algo de Jesucristo casi desde nuestro nacimiento. Pero pasó un tiempo cuando lo que estuvimos oyendo como una historia llegó a ser un mensaje personal para mí y comencé a escucharlo y prestar la atención. Y eso es la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos manifiesta que somos pecadores, que merecemos la ira de Dios. Pero también es Él que nos manifiesta que los brazos de Cristo son abiertos para recibirnos a su familia si nos arrepentimos del pecado y volvemos a Él. Es el Espíritu Santo que nos capacita a creer en Jesús como el único que puede quitar nuestros pecados y el único que puede purificarnos de toda inmundicia. Es el Espíritu Santo que aplica la sangre de Cristo a nuestros corazones. Todo Él lo hace. Por eso es verdaderamente el Espíritu de adopción quien nos guía por el proceso de ser adoptados y nos hace hijos de Dios, hermanos de Cristo. Y esto es
la siguiente cosa: si Dios nos adopta, en verdad somos hijos de Dios. Y esto es un gran privilegio. Cuando Dios nos hace suyo, es un trato legal y tenemos los derechos enteros de hijos verdaderos. Algunos algunos niños, mejor dicho, son criados por personas que no son sus papás. A veces, en tiempos más ancianos, como estoy pensando cuando, vamos a decir, los 700, 100, 700, no sé. Bueno, hace 3, 4, 100 años, 400 años. Muchas veces los papás de un niño murieron y una familia que vivía cerca dieron lugar al niño y lo crió hasta que tenía edad y luego él estaba en sus propios medios. No lo adoptaron. O estaba pensando en mi familia. Mi papá fue viuda, ¿cómo se dice? Viudo. Y él casó con otra viuda. Mi papá tenía 4 hijos, la viuda 5. Entonces, nosotros tuvimos madrastra, ellos tenían padrastra, y nunca fueron adoptados. Nos consideramos hermanos, pero somos hermanastros, y cuando mi mamá falleció, por ella recibimos algún dinerito que mi papá puso en el banco para cada uno de los niños, y el papá de mis hermanastros también recibió algo del gobierno por su papá, porque él trabajaba por el gobierno. Entonces nosotros recibimos lo que era de mi mamá y ellos recibieron lo que era de su papá, pero no la herencia total, no fue mezclado la herencia, era todo separado. Y así fue con nosotros. En Cristo no hay separación. Todos reciben igual lo mismo. No hay hijastros y hijastras en el reino de Dios. No hay, y otra cosa con los madrastras y los padrastros hay muchas historias de cómo maltratan a los hijastros y Dios no es así. Si nos adoptamos, somos adoptados y somos sus hijos, no hijastros o algo así. Y entonces todos nosotros tenemos los mismos privilegios, el mismo amor, como Cristo mismo. Y por eso dice aquí que somos coherederos con Cristo. Y otra cosa estaba pensando. Cuando, vamos a decir, por ejemplo, con mi esposa, sus papás, la adoptaron a ella primero. Luego adoptaron a otro. Entonces, si ella fuera una persona muy egoísta, diría, qué triste, porque ahora tengo que dividir mi herencia con mi hermano. Pero, y así es, más que son adoptados, más que hay que dividir en términos humanos. Pero con Dios no hay nada de dividir, porque nuestra herencia es Dios. Y todos nosotros en Cristo vamos a heredar nuevos cielos y nueva tierra. Y Dios nos da un reino, no hay que dividir, es que gozarnos juntos en ello. Y esto es tan glorioso que no podemos comprender. Pero no como en muchas familias terrenales, nosotros en Cristo no vamos a estar peleando por nuestra porción de la herencia. Porque
va a sobrar para todos y aún más, y no podemos imaginar cómo es. Pero más que importante de lo que vamos a recibir es quiénes somos. Somos hijos de Dios. Eso es algo asombroso. Que Dios ha escogido hacernos sus hijos. Aunque somos rebeldes y indignos y pecaminosos, Dios nos escogió y nos ha puesto en su familia y nos está limpiando y corrigiendo. Y somos partes de la familia mejor que puede existir. Hay una profecía, Ezequiel, se me hace, es capítulo 6, no recuerdo. Pero Dios está hablando a Israel y dice, cuando naciste, te echaron afuera, sin ropa, todavía con la cuerda umbilical, en sangre, y ahí estabas ahí llorando, y yo les adopté. Y sigue a decir, y luego me rechazaron, y cómo es. Pero así es como Dios nos ha amado. Viéndonos en nuestra necesidad, mencioné los Pates, ellos adoptaron hijos de Colombia, se me hace, pero también de un país en Europa, y por eso todos estos de etnicidad diferente, de lenguajes diferentes originalmente, todos estos se consideran una familia. Y así es en Cristo. Tenemos de toda raza, de toda lengua, pero si somos verdaderamente en Cristo, no debe importarnos. Somos una familia, porque Cristo nos ha adoptado, o Dios nos ha adoptado para ser hermanos de Cristo. Y por eso andamos en unidad y amamos. Y así que no hay nada más triste de que cuando hay una iglesia dividida, la gente peleando, y normalmente cuando la iglesia es dividida es por cosas, por tonterías, vamos a decir, que están peleando. Y comienzan a quejarse y enojarse con el uno al otro. La iglesia en Corintio fue así, y Pablo que tenía que regañarlos mucho por sus divisiones. Pero nosotros debemos recordarnos siempre, los de la iglesia son mis hermanos, verdaderos. Quizás no son perfectos, pero tampoco yo. Tenemos que amarnos, tenemos que apoyarnos, tenemos que ayudarnos. Y sí, vamos a ser frustrados el uno con el otro de vez en cuando, pero si somos familia verdadera, vamos a tener paciencia y perdonar y seguir amando. Nosotros necesitamos el uno al otro. Necesitamos ser pacientes, necesitamos perdonar, porque somos familia. Y otra cosa voy a mencionar, porque lo he visto en unas iglesias. No debemos hablar de nuestros problemas al mundo. Si hay problemas en familia, son de familia. Y deben ser resueltos entre la familia. Y si no, pues estamos dando mucha oportunidad al mundo a criticar a Dios y a su iglesia. Ahora, como hijos de Dios, tenemos una relación íntima con nuestro Padre Celestial. Todo esto de gracia nos dice que somos herederos. Esta palabra, como la palabra adopción, pone el énfasis, todo es de Dios y de su gracia, y no depende de nosotros y nuestras obras. Y vamos a recordar,
que Pablo ya ha establecido en capítulo 3 y está recordándonos de que somos salvos por fe, no por obras. Fue por fe aparte de obras. Dios nos adopta, establece una relación de amor con nosotros, se compromete a cuidarnos y ser padre de nosotros. Todo por gracia. Y la herencia es basada en una relación, no en obras o una obligación. Mi papá me dio una herencia cuando falleció. No tenía que hacerlo. En verdad, hay muchos papás que, yo creo que la palabra es desheredan o desenheredar, algo así, pero en lugar de dejar sus bienes a sus niños, sus hijos, los dan a otra organización o otro lugar o quién sabe qué. Pero, entonces, Dios no va a desheredarnos, pero el asunto es que la herencia es de gracia, no de obligación. Todo lo que recibimos de Dios es de gracia. Y esta relación se manifiesta en cómo el Espíritu Santo nos enseña a orar. Dice aquí, por el cual clamamos Abba, Padre. Abba fue un nombre familiar por el papá, o nosotros diríamos papá o papá. Pero leí dos cosas para ilustrar este espíritu. Un pastor estaba viendo a Jerusalén y caminando hacia el templo y le pasó un judío. Y el judío estaba caminando muy recio, como tenía prisa. Y tenía con él un niñito chiquito. Y el niñito batallaba a seguir con su papá. Entonces, cuando estaban caminando, el pastor oyó, Abba, 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 Abba. Hasta que el papá levantó y llevó el niño en sus brazos. Y dijo el pastor, ahora entiendo lo que Romanos dice cuando dice, por el Espíritu clamamos Abba, Padre. Otra cosa leí, una joven recién convertida, estaba comprometida, iba a casarse y antes de la boda se mató el novio. Entonces ella fue bien triste y la mamá hablaba con el papá y dijo, debes ir a hablar con ella. Y él fue al cuarto y iba a tocar la puerta, pero la oyó por la puerta orando y decía, Padre, Padre, Padre. Entonces regresó a la mamá y dijo a su esposa, ella está en mejores manos que Dios. El Padre nos ama y es el Espíritu Santo que nos convence que es el Padre, que Dios es nuestro Padre y que nos ama y nos enseña a orar cuando necesitamos su ayuda en gran forma. Estaba pensando, hay muchas personas que quieren hablar del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, como nos hace héroes de la fe y nos hace hacer cosas milagrosas. Y sí puede capacitar estas cosas. Pero la gran obra del Espíritu Santo no es hacer cosas asombrosas. Es profundizar nuestra relación con Dios. Para que somos libres, confiados, obedientes a nuestro Padre Celestial. Y para que lo amamos como los niños aman a sus papás. Para que confiemos en Él para todo. Ustedes recuerdan la historia de
hijo pródigo. Y hablamos siempre del hijo pródigo como el hijo perdido. Y sí fue perdido. Pero su hermano mayor también fue perdido. Aunque vivía en la misma casa con su papá. El joven, el menor, sale de la casa y va viviendo su herencia antes en su egoísmo, buscando gastarlo en sí. Pero también el mayor tenía espíritu de esclavitud. Ni uno manifiesta un deseo de tener una relación con su padre. Hasta que el joven, el menor, se arrepintió. Es algo que debemos pensar cuando hablamos del espíritu de adopción. Estoy buscando una relación con mi Padre Celestial. Cuando pienso de mi fe, de mi religión, es el enfoque Dios. Quiero conocer a mi Dios y amar a mi Dios y andar con mi Dios. O es el enfoque, yo tengo que hacer esto y esto y esto y esto. Si tú piensas solamente en lo que tienes que hacer, bueno, estás manifestando el espíritu de esclavitud que no viene de lo alto. Es el espíritu de adopción, el Santo Espíritu, que nos enseña a desear a Dios y amar a Dios para Él mismo y no por lo que recibimos. Quiero preguntar si el Espíritu Santo les ha enseñado que Jesús es el camino, es la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. ¿Ha puesto en tu corazón el deseo de amar a Dios como un Padre celestial que gusta perdonar los pecados y que desea purificar tu alma? Esto es el espíritu de adopción hablando. Llena tu corazón con gratitud a Dios, que de su gracia libre te adoptó a su familia. Y ponga el foco, el énfasis en tu relación, en conocer a Dios, no en hacer cosas. Ama a todos, sí, pero especialmente los que son parte de la familia de Cristo. Porque somos una familia y vamos a pasar la eternidad juntos, hay que aprender nosotros. Vamos a ver. Padre, gracias por este gran amor que nos has manifestado. Por habernos enviado tu Espíritu para abrir nuestros corazones a conocer a Cristo. Llénanos con amor por ti y confianza en ti, sabiendo que somos adoptados y somos herederos y nos vas a desheredarnos. Y Padre, por los que están escuchando que quizás no te conocen todavía, que el espíritu de adopción obre en ellos para que puedan oír tu voz llamándoles, para que puedan creer en Cristo y entregarle a Él sus pecados y ser limpiados y salvos. Eso pedimos en